30 versículos bíblicos que hablan sobre la fe, día 27. Segunda de Corintios 1:20, la fidelidad de las promesas de Dios en Cristo. El versículo segunda de Corintios 1:20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, para la gloria de Dios por nosotros. Este pasaje, escrito por el apóstol Pablo, es una afirmación poderosa de la fidelidad de Dios y la certeza de sus promesas en Jesucristo. A través de este versículo, Pablo nos recuerda que todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Cristo, lo que tiene implicaciones profundas para nuestra fe y vida cristiana. Contexto de 2 de Corintios 1:20. La segunda carta de Pablo a los Corintios fue escrita en un contexto de desafíos y malentendidos entre Pablo y la iglesia de Corinto. En los capítulos iniciales, Pablo defiende su ministerio y explica las razones de algunos cambios en sus planes de viaje. En medio de estas explicaciones, Pablo introduce el tema de la fidelidad de Dios y cómo sus promesas se cumplen en Cristo. Este versículo se encuentra en el contexto de la discusión sobre la confiabilidad de las palabras y promesas de Pablo, donde él utiliza su propia experiencia y compromiso como un reflejo de la fidelidad de Dios. Aunque los planes humanos pueden cambiar, la fidelidad de Dios permanece inmutable, y todas sus promesas se cumplen en Cristo. Todas las promesas de Dios son en el sí. La primera parte del versículo, porque todas las promesas de Dios son en el sí, afirma que en Jesucristo todas las promesas divinas se cumplen de manera definitiva. En el Antiguo Testamento, Dios hizo numerosas promesas a su pueblo, incluyendo promesas de redención, salvación, bendición y restauración. Con la venida de Cristo, todas estas promesas encuentran su cumplimiento. Jesús es el sí de Dios a todas las expectativas de su pueblo. Este sí en Cristo significa que no hay promesa de Dios que quede sin cumplir. Desde la promesa de un Salvador en Génesis hasta las promesas de un nuevo pacto en Jeremías y Ezequiel, todas encuentran su realización en Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos, y en él se revela la plena fidelidad de Dios. Y en el amén. La palabra amén en la Biblia es una afirmación de verdad y certeza. Significa así sea o ciertamente. Al decir en el amén, Pablo está enfatizando que en Cristo, todas las promesas de Dios no solo son afirmadas, sino que son garantizadas con certeza absoluta. El amén en Cristo es la respuesta definitiva y final a todas las promesas de Dios. El uso de amén en este contexto también refleja la respuesta de fe del creyente. Cuando reconocemos que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo, nuestra respuesta debe ser un amén de fe, un acuerdo y una confianza plena en la fidelidad de Dios. Este amén es nuestra afirmación de que creemos y confiamos en las promesas de Dios, y vivimos en la realidad de su cumplimiento en Cristo. Para la gloria de Dios por nosotros. La frase final, para la gloria de Dios por nosotros, nos recuerda que el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo no solo es para nuestro beneficio, sino que también es para la gloria de Dios. Cuando Dios cumple sus promesas, su carácter y su naturaleza fiel son revelados y exaltados. La fidelidad de Dios en Cristo es una demostración de su gloria y grandeza. Este cumplimiento tiene un impacto directo en nosotros como creyentes. Al vivir en la realidad de las promesas cumplidas en Cristo, nuestras vidas se convierten en un testimonio de la fidelidad de Dios y, a través de nosotros, su gloria es manifestada al mundo. Vivimos para reflejar y magnificar la gloria de Dios, mostrándole al mundo que Él es digno de confianza y que su palabra es verdadera. Aplicación práctica: vivir en las promesas de Dios. La comprensión de 2 de Corintios 1:20 tiene varias aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. A. Confianza en la fidelidad de Dios. Este versículo nos llama a confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Saber que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo nos da seguridad y esperanza. No importa cuáles sean las circunstancias, podemos estar seguros de que Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas. B. Respuesta de fe y afirmación. Nuestra respuesta a las promesas de Dios debe ser un amén de fe. Este amén no es solo una palabra, sino una actitud de corazón que afirma y cree en la fidelidad de Dios. Es una respuesta activa que nos lleva a vivir en la realidad de las promesas cumplidas, confiando en que lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Se reflejar la gloria de Dios. Vivir en la realidad de las promesas de Dios también significa reflejar su gloria en nuestras vidas. A medida que experimentamos el cumplimiento de sus promesas, nuestras vidas deben ser un testimonio visible de la fidelidad de Dios. Esto implica vivir con gozo,
esperanza y confianza, sabiendo que Dios es fiel a su palabra. D. Esperanza en el futuro. Finalmente, este versículo nos da esperanza para el futuro. Aunque enfrentemos desafíos o incertidumbres, podemos estar seguros de que Dios cumplirá sus promesas. Esta esperanza nos sostiene y nos da fuerzas para perseverar, sabiendo que en Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén. Conclusión, la certeza de las promesas de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 1:20 es un recordatorio poderoso de que en Jesucristo, todas las promesas de Dios son afirmadas y cumplidas. Este versículo nos llama a confiar en la fidelidad de Dios, a responder con fe y a vivir para reflejar su gloria. En un mundo lleno de incertidumbre, la seguridad de las promesas de Dios en Cristo nos da esperanza y nos impulsa a vivir con confianza y propósito. A través de este versículo, aprendemos que la fidelidad de Dios es inmutable y que todas sus promesas encuentran su realización en Cristo. Nuestra tarea como creyentes es vivir en la realidad de estas promesas, reflejando la gloria de Dios y testificando de su fidelidad al mundo. Al hacerlo, experimentamos la plenitud de la vida en Cristo y la seguridad de que, en Él, todas las promesas de Dios son sí y amén.